Ya, perfecto. Ok. Bienvenidos a todos a la última charla ya del ciclo. Eh, Hoy tenemos, esta es una charla presentada por Mathematical Landscape, que es un subgrupo de Physics Landscape, y la charla de hoy va a ser dada por nuestro amigo Noem sobre teoría de Galois motívica elemental. Así que todo tuyo. Bien, entonces el subtítulo es Los números trascendentales también son números, y es porque vamos a empezar con una pregunta filosófica. Por cierto, siéntanse libres de interrumpirme o hacer una pregunta en cualquier momento. La charla está planeada para ser rápida. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué es un número? Por motivos prácticos, vamos a definir un número de la siguiente manera. Un número es un objeto con el que se hace teoría de números. Y la teoría de números tiene sus números favoritos, que son los números enteros. Y una subrama de esta, bastante explorada, es la teoría algebraica de números. Que, bueno, un número algebraico, los números algebraicos son un anillo que están definidos como los ceros de un polinomio con coeficientes en Q. Y tenemos una teoría de simetrías para ese tipo de números. Porque si tenemos un número algebraico, alfa, entonces existe un único polinomio de menor grado con coeficientes en Q que tiene ese número como raíz. Y podemos definir los conjugados de ese número como las otras raíces del polinomio. Y las expresiones polinomiales con coeficientes racionales definen un cuerpo llamado la clausura galoisiana del número. Y el grupo de Galois es el grupo de automorfismos de la clausura galoisiana que fija el cuerpo de base. Y gran parte de la teoría algebraica de números avanza en par con la teoría de Galois. Por eso que algunos cursos de teoría algebraica de números son conocidos como eh, teoría Galois 2. Entonces, una pregunta que podemos hacernos es que si existe un análogo para los números trascendentales, porque los números trascendentales son números, entonces debería existir un análogo, debería existir teoría de números con ellos. El problema es que esta teoría de números no puede ser algebraica, porque los números trascendentales no tienen estructura algebraica ninguna. Si sumamos dos números trascendentales, puede dar cualquier cosa. El producto también, no tiene un 1, no tiene un 0. Si elevamos un número trascendente a otro, por ejemplo, e a la pi, puede ser trascendente, pero el reverso, pi a la e, es un problema abierto. Es decir, algebraicamente, teoría trascendental de números es bastante difícil de tratar, pero podemos intentar hacerlo. Por ejemplo, es cierto que ningún número trascendente, por definición, es el ser un polinomio. Pero, ¿qué es lo mejor que hay después de un polinomio? Sería una serie formal o un polinomio infinito. Tomemos a pi como ejemplo. O sea, la solución del problema de Basilea, sabemos que la función seno de x sobre x se puede expresar de esta forma. Y tiene tiene a pi como raíz. Entonces, ahora tenemos un polinomio infinito que tiene a pi como raíz. Haciendo analogía con los números algebraicos, podríamos intentar definir a los conjugados de pi como las otras raíces de esta serie, que serían los múltiplos racionales de pi. La clausura de Galois sería entonces el menor cuerpo de Q que contiene a Q y a pi, o sea, el menor cuerpo contiene Q y a pi, y el grupo de Galois como el grupo de automorfismos que fijan los conjugados, o pi, que sería el grupo multiplicativo de los racionales. Entonces, aparte de este ejemplo, existen algunos otros, entonces parece esperanzador. Sin embargo, esto es una falsa esperanza, porque hay un teorema de Hurwitz que dice que siempre podemos encontrar una función entera que tenga a un número complejo como raíz. Sin embargo, esa función P no es única. Y lo peor de todo es que si fijamos un número complejo, podemos elegir otro, de tal manera que esa función tiene a
a esos dos números como cero. Significa que de este modo todo número sería conjugado de todo número. Entonces, si los conjugamos, todo el mundo es conjugado, eso no es una propiedad especial. Y eso rompe nuestra teoría. Entonces, sin embargo, hay Una pregunta. un subanillo, un subanillo de números que tienen los números algebraicos y algunos números trascendentales, para los cuales una fuerte conjetura, ya que estamos hablando de significado físico, en matemáticas es una conjetura, pero en física es algo que se acepta como verdad porque tiene significado físico. Creo que no voy a hablar de eso, pero bueno, solo quería contarlo. Y ese conjunto de números se llama como periodos. Se llama periodos. ¿Puedo hacer una Y pregunta antes entonces, por el problema? ¿sí? En la diapositiva anterior dices que en la después. No, esa de ahí sí. ¿Por qué esto es una... digamos, ¿cuál es el problema de esto de aquí con que sea una falsa esperanza? No Eh, tengo intuición de teoría de números, pero no entiendo por qué esto aquí es un problema. Porque, o sea, aquí la idea es que podemos, para pi, podemos encontrar una función entera para la cual que tenga pi como raíz. Ya. ¿Ya? Pero fíjate que para la teoría algebraica de números tenemos un único Ah, polinomio. ok. ¿Ya? Y aquí ya tenemos que Ya tienes- este polinomio infinito ya no es único. Y, y eso, bueno, ya es un problema, no tener unicidad. El otro problema es que podemos hacer que este polinomio va a tener un número finito de ceros, ¿no? Y bueno, la serie formal va a tener un número infinito quizás. Pero lo que pasa es que podemos escoger, o sea, hay diferentes p, ¿no? Sí, Entonces podemos escoger un alfa, digamos, que pi y e sean conjugados. Pero podemos hacer otro escoger otro p de tal modo que pi y raíz de 2 sea conjugado, ya. o que pi y la constante de Euler-Mascoloni. Entonces, Se puede podemos conseguir hacer, un polinomio que cualquiera de los dos sean conjugados. ajá, entonces, Ya. de este Ah, ok, modo ok. no hay una propiedad especial. Ok. Entonces, vamos a ver qué son los periodos. Entonces, los periodos, vamos primero a verlos de manera family friendly, porque en realidad son entidades de origen geométrico que obtenemos al comparar dos estructuras racionales en una variedad algebraica. Entonces, la definición más elemental que salió en un artículo de Concevic-Zagier es que un periodo es un número complejo cuya parte real e imaginaria puede escribirse como un resultado de integrales absolutamente convergentes de funciones racionales sobre dominios en Rn dadas por una desigualdad de polinomios. Es decir, un periodo es una integral donde f es una función racional y s es un conjunto semialgebraico. Una analogía puede ser que sabemos que una variedad afín, por ejemplo, es el conjunto de ceros de un polinomio. Un conjunto, y eso podemos llamarlo conjunto algebraico. Un conjunto semialgebraico es cuando cambiamos la igualdad por una desigualdad. Entonces, sí, uno de los requisitos para esta charla solo son álgebra lineal, cálculo 2 y geometría diferencial sería deseable. Entonces, un periodo es algo que todo estudiante de cálculo 2 puede entender. Entonces, podemos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, los números racionales son periodos porque podemos integrar 1 de 1 a q y obtenemos q, donde q es un número racional. Los números algebraicos también son periodos. Esto se puede demostrar elementalmente, pero vamos a demostrarlo después. Algunos números trascendentes son periodos. Por ejemplo, los valores z de Riemann tienen una expresión integral de esa manera. Los logaritmos de un número racional también son periodos porque tenemos esta expresión integral. Y pi también es un periodo porque tenemos el área de un círculo que es dado por uno de un conjunto hebraico. Y sabemos que los valores pares de la función z de Riemann son trascendentes.
De hecho, son potencias de pi con un número racional. Y también números de los que no sabemos nada también son periodos, por ejemplo, los valores impares, quitando el Z3, que sabemos que es irracional. No sabemos casi nada de los valores impares de funciones Z de Riemann. Una de las utilidades de la teoría de periodos y motivos es tratar de conseguir información sobre los valores impares. Y por ejemplo, la constante de Catalán, que es este número de aquí, del que no sabemos si es racional, irracional, trascendente, algebraico, también es un periodo. De hecho, varios autores dicen que los periodos son todos los números que aparecen naturalmente en la matemática son periodos, salvo algunas excepciones. Sin embargo, hay muchos números que no son periodos. ¿Por qué? Porque los periodos forman un conjunto enumerable. Es fácil demostrarlo a partir de la definición, ya que para determinar un periodo necesitamos tres polinomios. Dos, uno que defina el numerador de la función racional, otro el denominador, y otro que defina el conjunto eh, semialgebraico. Y tenemos innumerables opciones para cada uno de esos polinomios, entonces tenemos apenas una cantidad innumerable de periodos. Algo interesante es que para la fecha de publicación del artículo original no se conocía explícitamente un número que no sea un periodo. Eso ya está resuelto, pero fue un número conseguido artificialmente. O sea, básicamente es un número no computable que se construyó para que un integral de ese tipo no converja. Entonces, casi todos los números que aparecen. Algo en que tiene que ver con física, las integrales de Feynman, los resultados de las integrales de Feynman son periodos. Entonces, son números bastante útiles. Y a diferencia de los números trascendentales, estos tienen una estructura de anillo. Entonces, son un subanillo de los números complejos que contienen a los números algebraicos y algunos trascendentales. Algo interesante, que puede ser un ejercicio, es que sabemos que pi es un periodo, y como es un anillo, pi por pi es un periodo, y pi por un sexto también es un periodo, y esta es la función z de Riemann evaluada en 2. Pero, ¿cómo podemos pasar de una expresión integral de pi a una expresión integral de z al cuadrado de pi al cuadrado sobre 6? Si alguien logra hacer, esto no es un problema abierto, está en algunos lugares. Esta otra solución al problema de Basilea y también les va a dar una pregunta interesante sobre la teoría. Bien, sin embargo, como dije, los periodos son entidades álgebro-geométricas que se obtienen de la siguiente forma. Dada una variedad x sobre q, hay dos teorías de cohomología naturales que se pueden definir. La cohomología de Betti y la cohomología de Ram, las cuales voy a explicar más adelante. Estas cohomologías pueden ser comparadas por medio del teorema de comparación de Grothendieck. Ya voy a explicar por qué es tan relevante. Entonces, tenemos un morfismo, o sea, tenemos el teorema de comparación, o sea, la comparación entre estas dos cohomologías es inducido por medio de integración. Y eso es un isomorfismo. Los números de esta forma son llamados periodos abstractos, o simplemente periodos de variedades algebraicas. Bueno, entonces tengo que definir un montón de cosas. Vamos a hacerlo. Entonces, lo primero es la cohomología de Betti. Si tenemos una variedad suave, definida sobre los números racionales, podemos considerarla como una variedad analítica. Podemos primero cambiar o sea, estamos definidos sobre Q, pero embebiendo Q sobre C, podemos obtener una variedad que está en Q, ahora una variedad que está en los números complejos, y toda variedad algebraica sobre los números complejos tiene una única variedad analítica asociada. Y en esta variedad analítica tenemos la teoría de cohomología singular clásica. Entonces, esa teoría de cohomología analítica la podemos considerar como una teoría de cohomología para nuestra variedad algebraica. Entonces, esta es la definición. Si tenemos una variedad definida sobre K, donde es un subcuerpo de C que contiene los números
racionales. Bueno, todo cuerpo de ser lo hace. Y, y XC, su variedad analítica asociada, la pésima cohomología de Betti, es el siguiente cada espacio vectorial. Ah, la homología. Y la cohomología es simplemente el dual de la pésima cohomología de Betti. ¿Mm? Entonces, ahora hagamos un ejemplo. Tomamos un polinomio irreducible de grado D y consideramos la variedad afín asociada a ella. Su analificación va a ser el conjunto de raíces de este polinomio. ¿Sí? Entonces, sabemos que la cohomología es un espacio vectorial, entonces la 0ª cohomología va a ser el espacio vectorial generado por las raíces. Ahora la cohomología de RAM. Probablemente ustedes conozcan la cohomología de RAM clásica para variedades reales o complejas. Entonces, ¿cómo podríamos definir una teoría, una cohomología de RAM en el caso algebraico? Hay dos ideas básicas eh, y bastante intuitivas. La primera es, inspirados por el caso anterior, definimos una teoría de cohomología en una variedad algebraica a partir de una teoría de cohomología en el caso analítico. Entonces, podríamos intentar definir la teoría de cohomología de una variedad algebraica como la teoría de cohomología de RAM de su variedad analítica asociada. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido a priori, porque en el caso analítico tenemos formas diferenciales que no son formas diferenciales algebraicas. Otra posible idea es definir la cohomología de RAM de una variedad algebraica como la cohomología de gavilla eh, de los diferenciales de Kähler. Pero esto no resulta en una teoría de cohomología buena, a menos que la variedad sea afín. Eh, ¿Por qué? Probablemente todos conocimos la cohomología de RAM por el siguiente ejemplo. Si tenemos el plano, ¿no? Y le quitamos el origen, sabemos que hay una forma diferencial no exacta aquí. Y eso lo vimos de seguro en cálculo, y más adelante en nuestras vidas aprendimos que eso significa que la primera cohomología de RAM del plano menos el origen es de dimensión 1 y es generada por la forma diferencial de x sobre x. Esto es en R2. ¿Por qué considerar la cohomología de Gavilla, digamos, en A2, o sea, en el espacio afín de 2 dimensiones, no da una teoría de cohomología buena? Porque, bueno, esto no sabemos que el plano fin menos el origen no es una variedad afín. Y si calculamos la cohomología de Gavilla de los diferenciales de Kähler, esto nos va a dar un espacio vectorial de dimensión infinita. Es un ejercicio de Hartson. Entonces no detecta este huequito, básicamente, solo nos dice que la variedad no es afín y no tiene dimensión 1, entonces no emula las propiedades de la cohomología de RAM analítica. Se podía ver sí, se podía ver lo que está dibujando. Entonces, por algunas razones, necesitamos definir una hipercohomología. ¿Qué es una hipercohomología? En lugar de considerar la cohomología de una gavilla, vamos a considerar la cohomología de un complejo de gavillas. Es decir, vamos a tomar varias a la vez. Entonces, con esto podemos definir la cohomología de rama algebraica de una variedad suave definida sobre K como la hipercohomología de, del complejo de diferenciales de Kähler, de la gavilla inducida por los diferenciales de Kähler. Es decir, en lugar de considerar uno a la vez, vamos a considerarlos todos a la vez.
Bueno, un comentario sobre estas dos ideas es que ambas funcionan. Empecemos con la segunda. O sea, cuando X es una variedad afín, sabemos que las gavillas inducidas por los diferenciales de Kähler son coherentes. Y un teorema de anulación nos dice que para P suficientemente grande, es decir, cuando la P es mayor a la dimensión de la variedad, todas son cero. Entonces, eso nos va a dar la siguiente descripción de la cohomología de RAM algebraica. El kernel de los mapas diferenciales, módulo la imagen del mapa anterior. Es decir, estas serían las formas, el kernel de este mapa son las formas cerradas y la imagen es las formas exactas. Entonces, en el caso afín, la cohomología de RAM algebraica emula casi perfectamente la cohomología de RAM analítica. Vamos a ver un ejemplo, el mismo, así tomamos un polinomio irreducible de grado D, eh, el anillo de funciones de su variedad afín asociada es este, entonces el módulo diferencial de Kähler es el de acá, entonces tenemos estas igualdades, esta por Besut y esta por la definición de del anillo. Si suponemos que df es cero, entonces esto de aquí también es cero, y eso significa que f' es una unidad, podemos invertirlo, y entonces todos los módulos diferenciales de Kähler son cero para n igual a 1, y aquí tenemos un complejo de RAM, donde el único grupo no nulo va a ser el mismo anillo, y este anillo lo podemos descomponer de esta forma. Porque f lo podemos escribir con polinomio y esto se vuelve una suma directa. Entonces, antes de definir ahora sí periodos de variedades algebraicas, propiamente, ya con los conceptos fundamentales definidos, veamos un ejemplo. Recuerden que en un periodo la definición provisional era comparar estas dos teorías de cohomología. Entonces, ya hemos calculado las dos teorías de cohomología para el caso de variedades de grado cero. Entonces, el resultado sería integrar, y bueno, si han visto eh, álgebra lineal, saben que una cero integral es la evaluación. Entonces, vamos a evaluar la base de la cohomología de RAM con la base de la cohomología de Betti, y entonces nos da estos números. Y también tenemos una matriz. Y se dan cuenta que parte del resultado de comparar esas dos series de cohomologías son estos números de aquí, alfa 1, alfa 2 y alfa d, que son raíces de polinomios, es decir, son números algebraicos. Entonces, esta es una manera de demostrar que los números algebraicos son periodos. Sin embargo, esta descripción no es suficiente para obtener todos los periodos family friendly. Pensemos en el logaritmo de Q. O sea, el logaritmo es una función multivaluada, es decir, para definir un logaritmo necesitamos empezar en un punto, terminar en otro, y tenemos que escoger un camino entre ellos. Entonces, digamos, si esto fuera a 2, vamos a hacer que sea el grupo multiplicativo, es decir, la recta fin, pero la recta fin sobre C no es una recta, es un plano, y le quitamos R. Ya, necesitamos escoger un camino. Sí, no podemos definirla como la cohomología de una variedad, sino que necesitamos hacer una cohomología relativa a nuestra elección de camino. Entonces, afortunadamente, podemos obtener una versión relativa del teorema de Rambouillet-Grothendieck. Es decir, si tenemos una subvariedad cerrada de X, entonces la integración induce un pareamiento bilineal perfecto de este modo. Es bastante fácil demostrar
este teorema a partir de acá. Solo necesitan el lema de los cinco y el teorema de Stokes. De hecho, fue el primer problema que resolví sobre esto. Y ahora podemos definir los periodos de manera en geometría algebraica, de tal modo que coincida con nuestra anterior definición. Recuerden que con la definición family-friendly, un periodo está determinado por tres polinomios. Entonces, especificando otro tipo de datos, podemos definir un periodo abstracto. Entonces, dado los siguientes datos. X, una variedad suave de dimensión D, definida sobre K. D, un divisor con cruzamientos normales. Si se preguntan qué es un divisor con cruzamientos normales, un divisor con cruzamientos normales es algo que se parece localmente a un divisor con cruzamientos normales simples. ¿Y qué es esto último? Por ejemplo, esto de aquí. Básicamente una variedad algebraica que es eh, la intersección de hiperplanos. Estos serían hiperplanos en A2. ¿Y qué significa ser localmente igual? Por ejemplo, la curva nodal definitivamente no es la intersección de hiperplanos, sin embargo, la singularidad que tiene aquí no es tan mala porque podemos tomar el espacio tangente aquí y el espacio tangente acá, y el resultado de dibujar eso es esto, lo cual sí es un divisor con cruzamientos normales. O sea, sí, de hecho esto puede ser definido en términos de la topología tal, pero eso no es tan importante ahora, al menos que a alguien le interese. Y el otro dato sería una forma diferencial algebraica de grado máximo y una D cadena relativa, cuyo Tengo una borde, pregunta. ¿sí? Sigo sin entender bien cómo es que funcionan los divisores de cruzamientos normales. No estoy seguro que entiendo bien. Digamos, Eh, localmente tengo puntos de intersección de los divisores ajá. y localmente, ¿qué hace? Como una intersección local, digamos, locally complete intersection. No sé cómo se dice en español. Sí, una intersección completa. Sí, Digamos, así más o menos se ve, o no estoy seguro que entiendo. sí. O sea, ¿sabes lo que es la topología tal? Sí, no tengo una intuición, Bueno, pero digamos, sé la definición, pero no es que no siento que tenga una intuición completa. bueno, la topología tal es básicamente la noción correcta de difeomorfismo local en geometría algebraica. Sí, Entonces, básicamente, un divisor de cruzamientos normales es un divisor que en la, que en la topología tal es algo como esto. Es decir, es localmente difeomorfo a intersección de hiperplanos. ok, ok. Y una cadena relativa cuyo borde esté contenido en la analificación del divisor. Entonces, llamamos a este número complejo un periodo de esta cuatro En esta definición hace más fácil probar algunas propiedades, por ejemplo, eh, que forman un anillo y también que los periodos son invariantes por extensiones algebraicas. Esa es una de las razones por las cuales yo definí las cohomologías y los periodos en términos de un cuerpo K en lugar de solo Q. Entonces, en el resto de la charla vamos a considerar que K es un cuerpo de números o la clausura algebraica de Q. Bien. Entonces, con eso tenemos cohomologías y más cohomologías, creo. A ver. Entonces, en resumen, los periodos son un invariante cohomológico que aparece cuando dos teorías de cohomología son isomorfas, pero no son naturalmente isomorfas porque ese isomorfismo depende de escoger una base. Cuando Grothendieck intentaba resolver las conjeturas de Bale, notó que
Otras teorías de cosmología tenían propiedades similares, por ejemplo, la cosmología tal, la cosmología cristalina y la eleádica, y todas eran isomorfas entre sí, por lo cual sospechó que las teorías de cosmología son una variedad, y bueno, no todas, al menos en el caso, no toda variedad, sino en el caso suave y predictivo, eran el reflejo de otro concepto. Este concepto lo llamó motivo. O sea, motivo en francés motif es como el foco principal de una obra y no la razón de ser de algo. Entonces, esto nos lleva a una de las partes principales, que es qué es un motivo. Mil disculpas. Probablemente en todos los artículos que van a haber sobre motivos, eh, mm, o charlas sobre homotopía motívica o cosas que tengan ese adjetivo, nunca van a ver la definición, pero créanme que es por buenas razones. O sea, primero puse el elemental en la charla y voy a tratar de mantenerlo así, y a veces no vale la pena. Y también hay algunos chistes que si le preguntas alguna cosa a un geómetra algebraico, hay cuatro opciones. Te va a dar una definición larga y súper abstracta. Bueno, puede ser corta, pero va a ser algo que no podamos entender. Otra es que nos va a hablar de otra cosa que no está relacionada a eso, o no nos va a responder. O por último nos puede dar unas frases místicas intentando responder nuestra pregunta. Entonces, algunas frases que se usan para introducir este concepto es que un motivo es la esencia cosmológica de una variedad, o es la cosmología, es una teoría de cosmología universal, y también varios artículos tienen en la introducción que Grothendieck descubrió que toda cosmología de Weil se factorizaba a través de una categoría, y esta categoría es lo que llamamos categoría de motivos. Cualquier cosa, una cosmología de Weil, por ahora vamos a decir que eso es otro error. O sea, una vez yo en una charla definí cosmología de Weil, me llevé 20 minutos para motivar el concepto y otros 10 minutos en escribir la definición, porque es bastante larga. O sea, es una teoría de cosmología que satisface bastantes propiedades. eh, y entonces no la voy a definir hoy por buenos motivos. Pero es una teoría de cosmología buena. Es decir, tiene propiedades como la dualidad de Poincaré, satisface la fórmula de Kuhneth, y tiene la traza de Lefschetz, entre otras cosas. Otra es que es una linealización de todas las posibles teorías de cosmología, y una de mis favoritos personales es que sirven para explicar, linealizar relaciones algebraicas entre algunos números. Uno de estos es que, por ejemplo, las relaciones algebraicas entre los valores z se pueden traducir en relaciones lineales sobre los valores z múltiples, y los valores z múltiples forman una teorema típica sobre los valores z normales. Entonces, por razones teóricas y prácticas, en lugar de definir motivos, se usan aproximaciones del concepto para explicar algunos fenómenos. Las razones prácticas es porque es muy complicado para lo que se necesita, y las razones teóricas es porque podemos definir categorías de motivos, pero no sabemos en realidad cuál es bueno, al menos no hemos mostrado cuál es la categoría de motivos. Por ejemplo, hay tipos de motivos puros y motivos mixtos. En los motivos puros, que fueron formulados por Grothendieck, él dijo que hay una categoría que satisface todas las propiedades que él quería, pero eso depende de las famosas conjeturas estándar que siguen abiertas, entonces es un problema no resuelto. Y el mixto es mucho más complicado, y tampoco sabemos si esa categoría existe. Entonces, en lugar de hablar de motivos, vamos a aproximarnos al concepto de ciertas maneras. Pero tengan en cuenta, estas frases son útiles y pueden guiar cómo entiendan la teoría.
por ejemplo, es la esencia cosmológica. Entonces, eh, recuerden que esto se descubrió al comparar diferentes teorías de cosmología. Entonces, una primera aproximación sería que tener dos teorías de cosmología y un morfismo de conversión entre ellas. Entonces, abstrayendo esto de aquí, podemos definir la siguiente categoría, que en términos solo de álgebra lineal. Algo interesante, y bueno, algo que debería decir es que las categorías de motivos son categorías lineales, y sus conjuntos Hom son espacios vectoriales, entonces son objetos como de álgebra lineal. Entonces definamos esta categoría, que es la categoría cuyos objetos son tripletas, donde el primer espacio es un K espacio vectorial, el segundo es un Q espacio vectorial, ambos de dimensión finita, y phi de C es un isomorfismo C lineal entre ellos. Y sus morfismos van a ser transformaciones lineales de VK a VQ compatibles con phi C, es decir, con, eh, que la complexificación de esas transformaciones lineales conmute con phi C. Bien, algunas propiedades de esta categoría es que es lineal, obviamente, es rígida, rígida significa que tiene duales y el doble dual de un objeto es naturalmente isomorfo al objeto original. O sea, el dual va a ser el dual de cada componente y la inversa del morfismo dual del de comparación. También es monoidal simétrica, eso significa que tiene un producto tensorial eh, simétrico. Y cómo podemos definir una estructura monoidal aquí, tomando el producto tensorial en cada componente. Es abeliana, es un poco más difícil de demostrar, pero confíen. Y además de eso, tenemos un funtor hacia la teoría de Q o K espacios vectoriales definido por las proyecciones, es decir, es un funtor olvidadizo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque va a ser una más que herramienta que vamos a usar más adelante. Entonces, ¿cómo conectamos esta categoría con nuestros periodos? De la siguiente manera. Si tenemos, creo que me parece traducir. Si tenemos un objeto en nuestra categoría, podemos definir una matriz de periodos como la matriz del isomorfismo lineal con respecto a elección de bases. Un número complejo es llamado un periodo de esta tripleta si aparece en la matriz de periodos para alguna elección de bases. Y bueno, los periodos junto con el número cero, forman un K-espacio vectorial, definido de esta forma, que también va a tener estructura de anillo por cosas que hablamos anteriormente. Y esta perspectiva de por sí ya es bastante útil, porque permite generalizar las construcciones anteriores para variedades singulares. Fíjense que siempre estuve exigiendo que X sea una variedad suave. Y no obstante, esta categoría no logra capturar toda la esencia cosmológica de nuestra variedad. ¿Por qué? Porque aparte de las teorías de cosmología, aparte de ser solo espacios vectoriales, tienen un superpoder, una propiedad especial. Por ejemplo, el caso más fácil, la economía de Betty, que se refiere a una topología algebraica, algo así, tiene un- una involución lineal, que es la conjugación compleja. La cosmología de RAM tiene una filtración de Hodge, que la voy a presentar un poco más adelante. Y la cosmología eleádica tiene una representación de Galois. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Es modificando nuestra categoría KQ de tal modo que pueda abstraer, en el caso que nos interesa, que son estas dos cosmologías, estas propiedades. Entonces, eso nos lleva al siguiente concepto. Vamos a hacer una pausa de hidratación. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? No. Disculpa, ¿qué dijiste? Si tienen alguna pregunta.
En mi caso, no, no, no. Bien, entonces vamos a usar, vamos a definir otra categoría llamada la categoría estructura de Hodge, que para la sorpresa de nadie tiene como inspiración la descomposición de Hodge, y creo que en la charla de Francisco eh, se, se hizo referencia a descomposición de homologías. Entonces, si tenemos M, una variedad Kähler compacta en dimensión D, o sea, que es una variedad Kähler, es una variedad, hablando un poco informalmente, es una variedad que tiene tres estructuras. Eh, Podemos verla como una variedad algebraica, una variedad analítica y una variedad simplética, pero esas tres estructuras son compatibles entre sí. Y en ese caso tenemos el teorema de Hodge, o teorema de composición Hodge, que tenemos una suma directa de sus homologías, de esa manera. Entonces, nuevamente vamos a usar álgebra lineal para abstraer este concepto. O sea, vamos a olvidarnos del significado geométrico de la descomposición de Hodge, que es muy bonito, pero solo necesitamos un Q espacio vectorial, H, y una biponderación de la complexificación de este espacio, de esta manera, que satisface la simetría de Hodge, que es esto. De aquí ya pueden ver que se parece bastante a la conjugación compleja. Y bueno, esta biponderación define una filtración decreciente de este modo. Entonces, ahora sí, podemos definir la categoría de estructura de Hodge puras como tripletas de esta forma, donde BQ, BK y phi-C están definidas como la categoría anterior, es decir, estos dos son Q y K espacios vectoriales en dimensión finita, respectivamente. Phi-C es un morfismo de comparación entre ambos, pero ahora BK va a tener una filtración decreciente, con una propiedad que ya voy a mencionar, y phi-C es compatible con esta filtración. Y entonces, la complexificación de este espacio satisface que existe un n, tal que podemos expresar en términos de la filtración. Los morfismos van a ser pares, igual que en el caso anterior, de BQ a BK y de BQ al otro BQ línea, de BK al otro BK línea, donde son transformaciones lineales, tal que respetan la filtración, es decir, que hagan esto. Que la imagen de una parte de la filtración esté contenida en la otra. Bien. Entonces, para nuestros propósitos, vamos a suponer que BQ es la cohomología de Betti en una variedad algebraica, PK es la cohomología de RAM, y phi-C es el isomorfismo de comparación. Por lo que en lugar de representar nuestros objetos como de este tipo, lo vamos a escribir de este modo. ¿Ya? Un teorema de Lin nos dice que cuando X es una variedad suave y proyectiva, su cohomología está representada por una estructura de Hodge pura. Sin embargo, como vimos, eh, necesitamos trabajar con variedades que no necesariamente son proyectivas. Mencioné el grupo multiplicativo hace tiempo, y también con homologías relativas. Eh, entonces necesitamos una teoría de Hodge, estructura de Hodge distintas. Pero antes deberíamos dar unos ejemplos. Los objetos más simples en la categoría estructura de Hodge son llamados las estructuras de Hodge state, que están definidas de la siguiente manera. Para cada n va a llamarse como Qn, y el Q espacio vectorial va a ser Q, el otro K. Yo voy a definir una filtración y un isomorfismo de comparación, donde la filtración es de este tipo. Y el isomorfismo de comparación está dado por la multiplicación de potencias de 2pi.
Entonces, esto es una estructura de Hodge y su peso es 2n. Y esto, por ejemplo, nos permite calcular fácilmente la cohomología y los periodos del espacio proyectivo. Si empezamos en Q-1, obtenemos el siguiente resultado, que se parece bastante al de... Bueno, es de esperar al cálculo de la cohomología de Raman del espacio proyectivo. Es 0 cuando es impar y es de este tipo cuando es par. Entonces tenemos un problema, ¿no? Solo podemos trabajar con variedades proyectivas y cohomologías no relativas. De hecho, básicamente esa es la distinción entre motivos puros de Grothendieck y motivos mixtos. La teoría de motivos puros de Grothendieck sirve breve solo para variedades perfectas, es decir, proyectivas, suaves. Entonces, esto motiva las estructuras de Hodge mixtas, que en esencia son iteraciones de estructuras de Hodge. Si quieren ver la definición, nuevamente agregar más datos a nuestra categoría anterior. La categoría de estructuras de Hodge mixtas es una categoría nuevamente de forma de tripletas, donde tenemos esto, que es un espacio, un Q espacio vectorial de dimensión finita, este es un K espacio vectorial de dimensión finita, la filtración es la misma que en el caso anterior, pero ahora tenemos dos filtraciones de peso. ¿Sí? Que esas filtraciones de peso va a comportarse de tal modo que en este caso, o sea, si aplicamos la decomposición del peso a cada una nos va a dar una estructura de Hodge pura. Y básicamente los morfismos van a ser pares de transformaciones lineales que respeten las tres filtraciones. Entonces, al igual que la categoría KQV, esta categoría es lineal, monodal simétrica, abeliana, y tenemos esos dos funtores. Van a ser nuevamente funtores olvidadizos. Uno hace la categoría de espacios, de Q espacios vectoriales de dimensión finita y la otra de K espacios vectoriales. Y estos funtores son llamados funtores fibra. ¿Sí? Entonces, detengámonos a pensar un momento en estos funtores. Se dan cuenta, tenemos un funtor que nos devuelve el objeto de nuestro interés. Es decir, si queremos la cohomología de Betty, de nuestra estructura de Hodge, nos va a dar la cohomología de Betty. Y en caso de que querramos la cohomología de RAM, este nos va a dar la cohomología de RAM. Estos se llaman funtores de realización porque, nuevamente, recuerden que estamos intentando conseguir la esencia cosmológica de una variedad. Entonces, tenemos un objeto que no necesariamente es una teoría de cosmología, pero es como una caja que dentro tiene teorías de cosmología. Entonces, los funtores de realización son los que nos dan una teoría de cosmología específica. Y esto es más o menos la idea que tuvo Grothendieck con los motivos. Y bueno, una categoría que tiene esas propiedades de ser lineal, monodal, simétrica, abeliana, y tiene por lo menos un funtor fibra, se llama una categoría tanakiana. Y las categorías tanakianas tienen una propiedad impresionante, que es la que los define, que es es la, es una categoría isomorfa al grupo de representaciones de un grupo. ¿Y cuál grupo? Fíjense que si tenemos un funtor y consideramos sus automorfismos, eso va a formar un grupo de automorfismos que fijan nuestro objeto de interés. ¿Eso les suena familiar? Bueno, entonces, ¿cuál es ese grupo? Tiene dos nombres. Se lo puede llamar el grupo de Aulano motívico, que es el que vamos a usar, y el grupo fundamental tanakiano. Y depende de su perspectiva. Si quieren hacer teoría de números, pueden usar ese nombre. Si quieren hacer topología algebraica en variedades algebraicas, llaman el grupo fundamental tanakiano. ¿Por qué este segundo nombre? Porque el grupo fundamental, una de las definiciones, es el grupo de automorfismo de funtor fibra. Y bueno, esto se puede, estos funtores se llaman funtores fibra por algo, además de funtores de optimización.
Y también toda esta teoría puede ser motivada a partir de topología algebraica, o sea, intentar hacer una topología algebraica para variedades. Bueno, entonces ya con esto de aquí vamos a intentar hacer teoría galomotívica. Entonces la teoría de clásica, como dijimos al inicio, es una teoría de simetrías para los números algebraicos, que no me queda poco tiempo. Y la teoría galomotívica es una teoría de simetrías, pero para periodos. La manera más elemental de hacerla es usando periodos, estructuras Hodge mixtas. Recuerden que definimos anteriormente um, periodos de objetos de la categoría KQ. Ahora vamos a definir periodos de la categoría de estructuras Hodge mixtas. Entonces, el anillo de periodos de estructuras mixtas, lo cual les vamos a simplificar la notación con H. Este anillo, que vamos a montar de esta manera, obtenía la categoría de coeficientes matriciales con eh, eh, M de este modo. O sea, aquí es una categoría de coeficientes matriciales. Tenemos tenemos dos espacios vectoriales sobre los racionales y sobre un cuerpo K, ¿no? Una categoría de coeficientes matriciales es darle una estructura de bimódulo a, a estas tripletas. ¿Qué significa? Es decir, tratemos de verlos como no espacios vectoriales solo de Q o solo de K, sino de ambos. ¿Sí? Y tenemos un mapa de evaluación, que si tomamos un elemento aquí, que va a ser dado por al igual que la definición de periodos abstractos. Nuestra cohomología de Betti, nuestra cohomología de RAM, el isomorfismo de comparación, un ciclo relativo y un, una forma diferencial, como el resultado de comparar sigma con omega. Sin embargo, todo número complejo puede obtenerse de esta forma. Así que vamos a llamar periodos motívicos a los elementos de este anillo, que son de la siguiente forma, o sea, los que son periodos de verdad. Es decir, que el primer elemento es la cohomología de Betti relativa a una variedad, el segundo es la cohomología de RAM y el tercero es un morfismo de comparación entre ellas. Y su periodo, es decir, el periodo de este objeto, que va a ser la imagen del mapa de evaluación, lo vamos a anotar de esta forma. Entonces, como ejemplos, podemos tener el motivo trivial, que es básicamente la teoría de cohomología de un punto. Y como vimos, su periodo es un número algebraico. También tenemos el motivo de Lefschetz, que es formado por el primer grupo de cohomología del grupo multiplicativo, eh, que va a estar generado, su cohomología de RAM va a estar generada por esa forma diferencial. Bueno, creo que no demostré eso, pero tiene sentido de que emule la cohomología de RAM analítica. Y sabemos que la nulificación del grupo multiplicativo es pues la recta compleja menos, o sea, el plano complejo menos un punto, y su homología singular va a estar generada por el lazo que va alrededor del origen. Entonces su periodo es 2pi porque si integramos de x sobre el lazo que es S1 nos da 2pi. ¿Bien? Y con esto finalmente podemos definir una teoría de Galois. Entonces, si fijamos un periodo motívico, sí, podemos definir el espacio de conjugados de RAM, Galois, como el esto de aquí es el grupo de Galois motívico, es decir, el grupo de automorfismo del funtor fibra con respecto a la cohomología de RAM. Ese grupo va a definir un objeto grupo en la categoría de variedades algebraicas, y entonces podemos considerar su, su anillo de funciones regulares, y el conjunto de Galois va a ser el subcomódulo a derecha de este generado por sí. De manera similar podemos definir los conjugados de Betti como
tomando el grupo de galomotívico típico con respecto a la realización de Betti o el factor fibra de Betti, y el espacio de biconjugados de Galois, que esto va a ser los conjugados de nuestros números trascendentes, no necesariamente trascendentes, sino periodos, como el bimódulo de los conjugados de Rami-Betti. Y en teoría de Galois clásica tenemos el orden del grupo de Galois y el grado de la extensión. Entonces, el rango, que va a ser el análogo del orden del grupo de Galois, va a ser la dimensión del grupo de Galois motívico generado por sí. Y recuerden, o sea, es un grupo algebraico en particular es una variedad, entonces tiene una dimensión. Y el grado de trascendencia de sí, que va a ser el análogo al grado de la extensión, como el grado de trascendencia de, de añadir a los números racionales los periodos de Xi. Y por la descripción de la estructura de Hodge de PN, recuerden, tenemos esto, y sabemos que los periodos, los periodos de estas estructuras de Hodge son 2pi, son potencias de 2pi n, ¿no? Potencias de 2pi. Entonces, ¿qué nos va a dar eso? Los biconjugados van a ser el espacio vectorial generado por por 2pi n. Entonces, eso nos va a decir que los conjugados de pi son sus múltiplos racionales. Que se dan cuenta, es la idea que tuvimos incorrecta que tuvimos al inicio, que resultó ser una respuesta correcta con un método incorrecto. Y para finalizar, sí, debería finalizar, es que una de las consecuencias del teorema fundamental de la teoría de Galois es que el orden del grupo de Galois coincide con el grado de la extensión. Un resultado análogo en teoría de Galois motívica sería que el grado de trascendencia coincide con la dimensión del grupo de Galois motívico. Pero esto es un problema abierto desde hace mucho, mucho tiempo, y bueno, tiene formulaciones modernas, y en esas formulaciones modernas parece un problema imposible, y es una de las formulaciones equivalentes de la conjetura más importante en esa teoría, que es llamada la conjetura de periodos. Entonces, creo que eso es todo lo que tengo que decir por ahora. ¿Alguna pregunta? Algo De mi interesante lado, también que me... Ah, no, sí, decía que de sí, mi lado no perdón. tengo preguntas yo. Ah, Yo sí ya, tengo, pero te las hago más luego. ya. Igual puedo mandar las referencias y lecturas si alguien estuviera interesado. Es que, por ejemplo, podemos calcular los conjugados del, del motivo trivial, que van a ser conjugados en números hebraicos. Y vamos a tener que los conjugados de Ram, Galois, o sea, los biconjugados de Galois, van a ser los conjugados en números hebraicos. Es decir, de cierto modo, la teoría galois-motívica es una generalización de la teoría de Galois clásica. Y el grupo de Galois motívico va a coincidir con el grupo de Galois clásico. Bien, entonces, eso fue todo. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la charla. Siento que estuvo muy buena. Yo tengo muchas preguntas, pero tuve que hacer algo rapidito. Eh, pero sí, cualquier cosa, igual en los grupos pueden hacer preguntas si es que no hay en el chat. Y otra vez, mil gracias por aceptar a presentar en esta sesión de este ciclo de charlas. Placer. Déjame apagar la grabación. ¿Qué? ¿No está la grabación? Eh, ay, no me deja. Ceremonia de clausura. ¿Cómo? Ceremonia de clausura. Sí. No, no hay ceremonia de clausura, solo los dos. Pues no me deja Bien. apagar la grabación, ¿no? Bueno.
Yo tengo que irme porque no estoy en la casa ahorita. Yo apenas a mitad de charla tuve que salir de la casa. Estoy en la calle y luego me roban. Así Ahí que va. Chao. sí. Pero yo tengo algunas preguntas porque hay unas cosas que no me quedaron claro. Más que todo sobre las Sí, categorías que defines. sí, Pero sí, están medias chidoris. no, no, Pero sí. Bueno, la primera creo que es facilita, las otras son un poco más complicadas. sí, sí. Bueno, entonces te escribo más luego con mis preguntas ya. Y sí Ya, tengo que irme ahorita. chao. Vale. Nos vemos.